Jennifer, que fue representante estudiantil nuestra durante mucho tiempo y ahora es honorable representante a la Cámara. Entonces, pero mientras se conecta, vamos a empezar. Bueno, pues bienvenidos a una más de nuestras tertulias de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Esta tertulia pues la veníamos organizando, sobre todo el profesor Víctor, que la ha venido liderando desde hace ya un tiempito. Queríamos contar con la presencia de alguien de la universidad. Inicialmente iba a estar el profesor Carlos Augusto Hernández, vicerrector académico. Después nos pidieron que en lugar del profesor Carlos Augusto estuviera Liliana Caballero, pero hace unos minutos Liliana nos informó que tenía que no iba a poder participar porque debía participar en otra actividad cuyo reemplazo no llegó a tiempo y bueno, parece que hay un tema ahí logístico. Ojalá en algún momento se conecten uno de los dos y pues estamos esperando a Jennifer, que sí ya nos confirmaron que se iba a conectar. Muchas gracias a nuestros invitados, al doctor Jaime Parra y a Luz Karime Abadía, profesores ambos. Y antes de dar la presentación, hacer la presentación de nuestros contertulios, pues quiero hacer una breve reflexión sobre la importancia de este momento histórico para el país, la importancia de estas reformas que se están realizando, pues ustedes seguramente lo tienen incluso más claro que yo. En este momento en que se están tramitando la reforma laboral, la reforma pensional y esta reforma, la Ley 30 y otras que vienen, pues es un momento de, primero, pues genera incertidumbre, genera temor, también genera ánimo en el sentido de que muchos de nosotros creíamos que era necesario hacer transformaciones importantes en estas áreas, pero pues también está el temor natural de pensar si se está haciendo con con todos los elementos que uno quisiera, incorporando a todos los que han reflexionado y pensado y estudiado el problema desde hace muchos años. Y si todas las variables que se introducen en fenómenos de esta naturaleza están siendo consideradas. Y es lícito entonces, pues primero, estar preocupados por el asunto, pero además que como académicos que somos, pues queramos de alguna manera, primero reflexionar y segundo tratar de intervenir en la medida de nuestras posibilidades para que los cambios se hagan en la dirección correcta. Entonces, en ese ambiente un poco entre incertidumbre y también ánimo frente a la situación, pues se realiza esta tertulia que además nos toca en el corazón de nuestra actividad, en el centro de lo que es nuestro ejercicio como docentes. Y es pues la reforma a la Ley 30 de Educación Superior, sobre lo cual todos tenemos muchas cosas que decir y hemos pensado a lo largo de mucho tiempo y lo hemos discutido. Y por eso cuando se nos abre esta puerta, pues queremos que todas las variables, vuelvo y repito, sean consideradas. Entonces, es en este contexto que se realiza esta tertulia, no será la única. Muy probablemente a partir de esto vendrán otras tertulias sobre aspectos particulares, por ejemplo, sobre el decreto que regula el número de puntos que se nos asignan a los docentes. Ese seguramente será un tema. Otro tema muy importante va a ser la que llamamos la ley propia de la universidad o el estatuto orgánico, también será un punto importante. Entonces, de aquí se van a desprender seguramente tertulias sobre aspectos más específicos. Por otra parte, dado que no están aquí los representantes de las directivas de la universidad, pues sabemos que las directivas han estado convocando una serie de comités. Yo personalmente participo en dos de ellos, uno sobre que se llama Docentes y Profesores y otro que se llama Gobernanza y Autonomía Universitaria. Sé que hay otros más, hay 5 comités y además entiendo que a partir de la próxima semana se van a empezar a convocar foros en el interior de la universidad para debatir este tema pues con mayor profundidad.
Desde APUN, desde la Asociación de Profesores, es muy importante, primero, participar activamente como asociación, pero además invitarlos a participar activamente en los foros. Este, como ya lo hemos dicho, es un momento muy importante para la universidad y para la educación superior en general. Bueno, y ya para comenzar voy a presentar entonces a nuestros queridos y muy amables contertulios que han aceptado participar con nosotros hoy. Tenemos a Luz Karime Abadía, economista y máster en economía en la Universidad Javeriana, máster en aplicaciones empíricas y políticas económicas y doctora en economía en la Universidad del País Vasco. La profesora Luz Karime es directora de fomento a la educación superior en el Ministerio de Educación y viceministra encargada de educación superior. Sus áreas de investigación son la economía de la educación, la economía laboral y los estudios de género. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Economía, directora de los posgrados en Economía y codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación. Profesora Luz Karime, mil gracias por estar aquí y haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes. También nos acompaña el profesor que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, que es el profesor Jaime Parra Rodríguez, educador matemático con maestría y doctorado en educación y cognición. Su campo de experticia es la cognición humana, especialmente en el área del aprendizaje y la creatividad. Ha emprendido y acompañado diferentes experiencias de innovación en gestión institucional, curricular y pedagógica. Su interés investigativo actual gira alrededor de las relaciones entre pobreza, educación y aprendizaje. Fue profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente colabora con el área de innovación educativa en la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Jaime Parra, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir algunas ideas y escucharlos a ustedes. Muchas gracias. Gracias, profe. Y bueno, estamos esperando a Jennifer. Jennifer, pues la queremos mucho, ha sido nuestra representante profesorada ante el Consejo Superior durante mucho tiempo. Jennifer es economista. ¿Ya está? No, que digo que es representante estudiantil. Sí, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad. Economista de la Universidad Nacional de Colombia, entiendo que también estaba haciendo la maestría en economía y es pues hoy honorable representante en la Cámara de Representantes. Teníamos también invitada a la doctora Liliana Caballero, que jugó un papel muy importante siendo secretaria general de la universidad en la época de Antanas Mockus, de la rectoría de Antanas Mockus, en la redacción de la Ley 30 y del Decreto Legislativo 1210, que le otorgó el régimen especial propio a la Universidad Nacional de Colombia. Ella es posible que entre en algún momento del conversatorio y bueno, vamos a estar disponibles cuando ella entre. Y nos coordina esta tertulia nuestro querido profesor Víctor Reyes. El profesor Víctor ya todos lo conocen, es el vicepresidente de la Asociación de Profesores, sociólogo, doctor en Sociología Jurídica, es profesor pensionado en la Universidad Nacional y hoy, pues como lo ha hecho ya en otras ocasiones, muy bien además que lo hace, va a ser el coordinador o el moderador de este debate. Entonces, muchas gracias, profesor Víctor. Bueno, un saludo para todas y todos los que participan en esta tertulia que inicia este segundo semestre del 2023 con nuestras tertulias. Pero además que el tema de hoy es un tema como el más propio de la universidad, el más propio de ser profesores de la universidad, porque pues nuestro primer objeto de reflexión en esa condición es desde luego la universidad. Y APUN ha sido especialmente dedicada como organización y sus miembros a estudiar la universidad como tal. Por eso publicamos dos libros, ¿no? Que precisamente hablan de pensar la universidad, en donde recogimos muchos trabajos que hacen referencia precisamente a esto de pensar la universidad. En el día de hoy lo que nos convoca es fundamentalmente no solo ese tema genérico de la universidad, sino que el gobierno nacional ha planteado la necesidad de reformar la Ley 30 de Educación Superior, que digamos es la ley marco de las universidades y de ese nivel terciario, que algunos lo llaman así, educación terciaria,
dentro de la pirámide educativa. Digo pirámide porque pues es un poco se angosta cuando llega precisamente a la educación superior. Ha habido ya algunas propuestas que van a ser objeto de análisis. La ley 30 es una ley que tiene muchos elementos, pues con solo decir que tiene 144 artículos con distinta suerte. Ahí pues ha habido cambios indudablemente de algunos de ellos. Ha sufrido muchas demandas, pero ha tenido la suerte, yo no sé si llamarlo suerte o consistencia, de que la mayoría han sido declaradas las demandas pues inexequibles, no los artículos demandados, sino más bien las demandas no han prosperado. Eso quiere decir que la ley de alguna manera pues tuvo una buena consistencia, una coherencia, y la referencia pues a las universidades o en general a las instituciones de educación superior pues atinaron en el papel que le corresponde al Estado, porque el punto de partida desde luego es que y eso lo declara la Constitución Política de Colombia, son autónomas. Entonces, pues casi que uno podría decir, no hay necesidad de ley, porque lo único que debía decir la ley es todas las universidades son autónomas per se y pues tienen todo su libertad, digámoslo así, de fijarse todo lo que le corresponde, tanto estructura, función, etc. Pero también, a su vez, hay otro artículo de la Constitución Política que le asigna al Estado la inspección y vigilancia de todas las instituciones de formación educativa. Entonces, conciliar esas dos cosas, la autonomía y de otro lado la vigilancia y supervisión, pues obviamente puede llevar a algunas tensiones, pero en general parece que la ley logró sortear, aun cuando hay distintas apreciaciones, esa tensión entre la autonomía propia que la Constitución le otorgó a las universidades en el entendido de que es el clima perfecto para poder hacer la tarea que le corresponde. Y la vigilancia que debe ejercer de todas maneras el gobierno, el Estado, sobre estas instituciones. Decía que es una ley pues, de mucho contenido. Son 6 títulos y cada título tiene una cantidad de artículos, ¿no? Algunos obviamente que ya han pasado un poco a la historia, como por ejemplo un capítulo que estuvo dedicado al Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior, que prácticamente quedó reducido simplemente a ser el organismo de Estado para las pruebas de Estado a su vez, para poder ingresar a las universidades, el famoso ICFES, que lleva el título precisamente de esa institución, y las pruebas Saber Pro, que se refieren a las competencias adquiridas en la formación universitaria. Ya no es de fomento, ya no es de vigilancia, no es el instrumento de vigilancia, quedó eso básicamente asignado al CESO. Por otro lado, el ICETEX también, que está mencionado ahí en la parte del capítulo estudiantil, tampoco ya fue cambiado, y el ICETEX tuvo una gran transformación, creo que en el año 2005, si no estoy mal, ¿no? Yo fui director del ICETEX antes, en la cual esa reforma lo convirtió fue en un banco de segundo piso simplemente. El ICETEX dejó de ser toda esa institución de muchas otras cosas además del crédito educativo. Ahora creo que quiere volverse a retomar algunas de esas funciones, pero bueno, no es propósito de esta discusión del día de hoy. Entonces esto lo digo simplemente para contextualizar la tarea que tenemos de preguntarnos por este marco normativo. Pero además hay que anotar una cosa respecto a la Universidad Nacional, porque pues obviamente somos en nuestra mayoría profesores de la Universidad Nacional. APUN es la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional. También se deriva de la Ley 30, porque fue la Ley 30, un artículo de la Ley 30 la que dio una autorización al Ejecutivo para expedir un decreto ley que contuviera la estructura orgánica de la Universidad Nacional. Entonces, el artículo 142 de esta Ley 30 es la base
para la expedición del decreto 1210, que es el decreto orgánico de la Universidad Nacional. La única universidad que tiene, bueno, por ser la nacional, obviamente, una ley propia, digámoslo así. Pero se deriva también de la ley 30. Entonces, la modificación de la ley 30, pues, se han enunciado muchas cosas. En un primer documento que entregó la ministra de Educación a la consideración tanto del Congreso de la República como de todos los interesados en el tema, hacían una serie de consideraciones sobre lo que había que cambiar. Sin embargo, a mí me parece que está centrado en los posibles cambios porque me parece que la ley sigue teniendo bastante consistencia, dos fundamentalmente, el acceso a la educación superior y luego a la financiación de la educación superior. Este último tema inclusive ya fue surtido de alguna manera, porque en el Plan Nacional de Desarrollo que acaba de aprobarse para este cuatrienio, se aprobó una norma en donde se arreglaba, llamémoslo así, el tema financiero que era un poco crítico conforme a la Ley 30, por cuanto establecía que la asignación anual para las universidades públicas de parte del Estado central se aumentaba de acuerdo al IPC, pero resulta que el IPC, llamemos educativo, parece que era más elevado que el general de la nación, de nuestra sociedad, y entonces eso hacía que se fuera acumulando un déficit que es el que tienen actualmente las universidades públicas, un gran déficit. Por otro lado, pues el gobierno tiene una gran intención de crear más universidades públicas. El presidente en un momento dado habló de que hasta de 100, somos como 32 universidades del Estado, de nivel nacional, departamental e inclusive municipal y también de otras entidades del Estado. Pero no es tan claro eso porque a veces uno no sabe qué es propiamente de política pública el diseño y qué es propiamente de la ley. Por ejemplo, uno podría pensar que crear más universidades, pues no es un tema estrictamente de ley. Crear más universidades es un tema más bien de política pública, etcétera, y para dar más acceso, abrir más cupos universitarios, inclusive la ley de matrícula cero, que seguramente va a ser mencionada aquí, pues de alguna manera le causó un problema a las universidades públicas, porque en la composición de sus presupuestos estaba contemplado pues ese aporte que hacían con su matrícula a los estudiantes. Pero bueno, ese será el tema seguramente de nuestros invitados. Bien, entonces simplemente yo quería un poco contextualizar para decir, vamos a hablar de la modificación de la Ley 30. La intención, según el propio Ministerio de Educación, era hacer un cambio, ya hablaban de una esencial transformación, pero la verdad no ve uno estrictamente en lo que se ha insistido que se dé esa claridad frente a esa esencial transformación. Pero para eso hemos invitado a los contertulios de hoy. Entonces tenemos a la doctora Luz Karime Abadía. Por ser Abadía, seguramente desde el colegio siempre la ponían de primero a hablar, eso no tiene remedio, y vamos a comenzar con ella. Luego le daremos la palabra al profesor Jaime Parra para hablar sobre este tema de la reforma a la Ley 30, y una vez se conecte, me dijeron que ya se iba a conectar, pero que estaba fuera de Bogotá. Aquí estoy, profe. Buenos días. ¡Ay, la representante, caramba! Buenos días, buenas tardes. Perdónenme, por favor, la demora, pero aquí estamos. Casi que hablo mal de usted. Pero se salvó. La salvó. Lo puede hacer conmigo también, no se preocupe. Bueno, entonces, la honorable representante, que ha sido pues una destacada parlamentaria, ella es de Bogotá, o elegida por Bogotá, por el Centro Esperanza y el Partido Dignidad, pero ha sido una persona que tiene una trayectoria universitaria muy importante, como ya lo mencionaba la profesora Alejandra, como que fue representante en el Consejo Superior, en el organismo máximo de la Universidad Nacional durante varios años. Entonces, bueno, en ese orden, profesora Luz Karime, de acuerdo a las reglas, tiene 12 minutos para hacer su exposición, el profesor Parra y luego la honorable representante Jennifer.
Pues, Víctor, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos y a todas los que nos acompañan hoy. Gracias por la invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones. Solo quiero aclarar en la presentación que hizo Alejandra que trabajé en el ministerio, pero que actualmente no estoy en el Ministerio de Educación. Bueno, pues lo primero que me gustaría mencionar es que es un momento importante para hacer y plantear esta reforma a la Ley 30. Es coyuntural, es estratégica. ¿Y por qué? Porque pues el mundo ha avanzado, la tecnología nos ha traído además unos retos enormes, las necesidades sociales del país y de las instituciones de educación superior, las demandas de los jóvenes. Esta ley ya tiene 30 años y creo que en esos 30 años pues han pasado, ha habido transformaciones muy, muy grandes y creo que este marco regulatorio pues ya no se ajusta ni nos da esa flexibilidad ni esa visión que se necesita. Yo creo que es muy importante preguntarse cuál es la educación superior que necesita realmente Colombia para dar esas transformaciones y basado en eso, entonces definir cuál es el marco regulatorio que requiere la educación en general en Colombia, pero sé que nos vamos a centrar en educación superior. Y coincido con lo que decía el profesor Víctor, y es que a veces, y yo también he tenido la tentación, confundimos ley, marco regulatorio con políticas públicas. Entonces queremos como aprovechar para decir una cantidad de cosas y meterle de todo. Y creo que ahí ambas son muy importantes porque un marco regulatorio que no venga acompañado de recursos y de políticas públicas, pues se va a quedar en el papel y realmente no nos va a permitir avanzar. Creo que es clave que Colombia tenga un marco regulatorio visionario, con mirada hacia el futuro. No es de un gobierno en específico, ni de una ideología en particular, sino pensémonos esto, una ley realmente para los próximos años. Necesitamos que sea flexible y que dé agilidad al sistema, que promueva la equidad, la calidad, la innovación, la articulación entre las diferentes instituciones de educación superior y niveles que está totalmente fraccionado en Colombia y que realmente promueva alianzas entre las diferentes instituciones de educación superior, no que pretenda fraccionar y ponerlas como antagónicas entre lo público y lo privado, sino realmente son necesarias muchas complementariedades porque eso está demostrado, sobre todo pues si ya tenemos un sistema mixto. Pero además ha salido mucha reglamentación adicional y entonces creo que es bueno aprovechar para darle, armonizar la reglamentación porque incluso cuando está fraccionada es muy difícil tener una visión de conjunto. Yo destaco de lo que hay hasta ahora, pues el énfasis y la necesidad de darle mayor financiación a las instituciones de educación superior oficiales, a las técnicas y tecnológicas, lo que tiene que ver con el bienestar universitario. Sin embargo, creo yo que pues es poco innovador, apenas el borrador que conocemos hasta ahora, que al menos yo conozco solo uno, sé que están trabajando en una nueva versión, porque lo que intenta hacer es hacer ajustes en paralelo, lo que está y algunos ajustes en palabras y quizás no muy visionarios de la Ley 30. Yo creo que realmente necesitamos un cambio bastante importante en la ley. Algo que es importante y que yo creo que es clave para el país es no hablar de educación superior. Educación superior es solo un camino, es solo una vía posible. Y el mundo ya ha avanzado, otros sistemas educativos han avanzado en esto. Cuando uno habla de educación superior, se reconoce en Colombia que son carreras técnicas, tecnológicas, lo que se llama las universitarias y los posgrados. Yo aprovecharía para hablar de educación posmedia. La educación posmedia reconoce que está la educación superior, pero abre otros caminos. Abre caminos que de hecho ya están en el Marco Nacional de Cualificaciones, al reconocer que no solo es la vía de la educación superior, sino que también está lo que tiene que ver con las certificaciones o lo que llamamos en Colombia la educación para el trabajo y el desarrollo humano, en general la formación para el trabajo e incluso reconocer que la única forma de aprender no es en una institución, sino reconocer los aprendizajes a lo largo de la vida.
Esto ya está en una ley en Colombia que le falta mucho por reglamentar y que más de 150 países en el mundo usan en sus sistemas de educación postmedia marcos de cualificaciones. Esto es importante, ¿por qué? Porque implica reconocer que las personas somos diferentes, tenemos diferentes habilidades, tenemos diferentes intereses, diferentes necesidades. Lo mismo el sector productivo, lo mismo las regiones, y en querer empaquetar a todos en que la única opción posible es la educación superior y no ver caminos posibles, pues creo que es un error. Lo otro que creo que es clave aprovechar con esta reforma es que actualmente hablamos de sistema de educación y sistema de educación superior, pero no tenemos un sistema. ¿Por qué no tenemos un sistema? Porque realmente no hay caminos comunicantes entre los diferentes niveles de formación. Hay caminos truncados. Entonces, por ejemplo, alguien que opte por la vía de la formación técnica y tecnológica, difícilmente puede pasar, excepto ciclos propedéuticos, el marco algo avanza, pero nos hace falta mucho, difícilmente puede pasar y que se le reconozca sus saberes para la parte universitaria. E incluso no todo el mundo tiene por qué ir a la formación profesional, sino que y si sigo por la vía técnica o tecnológica, como ocurre en otros países, alguien que pueda hacer una maestría teniendo una carrera técnica, alguien que pueda seguir a posgrados en la vía técnica y tecnológica, que el camino no esté truncado, porque eso implica realmente crear un sistema donde las personas se puedan movilizar y que se complementen todas estas vías de cualificación. Por ejemplo, la ley puede ayudarnos a quitar esa falsa percepción de que las carreras técnicas y tecnológicas son como de menor categoría. Y resulta que cuando uno ve datos, incluso hay carreras técnicas y tecnológicas que tienen tasas de empleabilidad y salarios promedio mayores que algunas carreras universitarias, especialmente cuando las personas se forman en instituciones que no son de buena calidad. Si la misma ley pone caminos truncados a la formación técnica y tecnológica, pues es obvio que las personas quieran es optar por la universitaria. En Colombia, por ejemplo, de toda la matrícula de educación superior en pregrado, solo el 30% está matriculado y opta por carreras técnicas y tecnológicas y el 70% a carreras, digamos, profesionales o universitarias. Mientras que en países desarrollados y que tienen unos sistemas de educación postmedia y terciaria realmente muy desarrollados, alineados incluso en algunos casos con formación dual, es decir, programas creados en conjunto, sobre todo la parte técnica y tecnológica con empresas, es al revés, o sea, nuestra pirámide está invertida. Mientras que aquí solo el 30% opta por carreras técnicas y tecnológicas, si uno ve otros países, está 70 técnicas y tecnológicas, 30 carreras profesionales. Estas carreras son claves y son muy importantes porque permiten una formación muy aplicada que se puede rápidamente actualizar para todas las necesidades que hay. Por tanto, entonces, creo que necesitamos un marco regulatorio que realmente cree un sistema y que nos permita reconocer esos diferentes niveles de formación que ocurren después de la media o incluso desde la media, porque alguien que se haya graduado de 9º grado de bachillerato puede hacer una carrera técnica y que reconozca pues todas estas posibilidades y estos niveles de formación. Yo creo que dejo por ahí hasta ahora. Bueno, muchas gracias. Unos aportes muy interesantes. Una de las cosas que tal vez olvidé mencionar cuando hice la presentación es que también se ha planteado, lo voy a decir así, la pretensión de que se declare como derecho fundamental la educación superior. Yo no sé, eso a mí me preocupa muchísimo porque podría dar un ejemplo ramplón. Si alguien, por ejemplo, se presenta a la Universidad Nacional para ingresar y no es admitido, pues podría poner una tutela y tendría que ser admitido. Inclusive alguien que no fuera bachiller también tendría que ser admitido si se llegara a esa declaratoria. No sé, pero esto es algo de debate. Bueno, entonces el profesor Jaime Parra y luego nuestro honorable representante.
Buenas tardes, muchísimas gracias a la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional. Muchas gracias, Luz Karime, por tu presentación. Concuerdo con muchos de los puntos que has compartido. Gracias a Jennifer por estar en este panel. Conozco tu trayectoria y los aportes que has hecho a la educación. Y especialmente muchísimas gracias a todos los participantes. Pues Luz Karime es economista, Jennifer es economista, con una gran experiencia en la movilización política. Yo soy profesor de matemáticas universitario. Entonces, desde mi perspectiva educativa, voy a plantear una reflexión inicial. Yo trabajo en este momento en el área de la innovación educativa y la pregunta fundamental que tratamos de resolver es que cambiando algunas prácticas educativas, ¿qué impacto tenemos en la formación de los estudiantes y en el desarrollo social y productivo del país? Pero cuando yo llego a estas discusiones con diferentes grupos y planteo el tema de la innovación, aparecen unas inquietudes sensatas. Momentico, pero usted está hablando de cambio educativo, porque hay una teoría del cambio educativo. Pero usted lo que quiere decir con innovación es transformaciones educativas. Pues sí, también. Entonces hay un debate sobre la terminología. Y en este debate también aparece la palabra reformas. Hay reformas internas de las instituciones, pero en este momento estamos una reforma de ley, una reforma a la ley 30 de 1994. Entonces, aquí aparece también la 92. palabra reforma. 92, perdón, 92, 94, Ley General de Educación. Y entonces aparece esta palabra, reforma. Y alguien muy atrevido podría decir, pues también aparecen otras palabras que pueden ser utilizadas metafóricamente como revolución. Uno se puede hacer la siguiente pregunta, metafóricamente, ¿será que la educación colombiana, especialmente la educación superior, necesita una innovación? Es decir, que esto lo podemos poner a nivel de las líneas políticas o de las estrategias, como decía Víctor, y no necesariamente a nivel de los cambios reglamentarios. O también nos podemos hacer la pregunta si lo que necesitamos es una reforma a la ley 30 o una reforma a la educación que está planteada un poco en la ley estatutaria, ¿sí? O lo que podríamos decir es que necesitamos una revolución, utilizándola desde el punto de vista metafórico, una revolución pacífica con respecto a la educación, con la expectativa de que la educación va a contribuir de manera impactante a la formación de los estudiantes, de los jóvenes, de las nuevas generaciones, pero también al desarrollo social y productivo. Y cuando hablo del desarrollo social y productivo, es decir, que la educación se convierte en un mecanismo social maravilloso para combatir las grandes brechas o la desigualdad social. En ese sentido, de pronto, aún metafóricamente, yo creo que la educación sí necesita una revolución en sentido metafórico, que puede ser iniciada con la reforma, pero que algunas personas creen, y en algunos aparte de la reforma, y yo también lo pienso, que lo que se está haciendo es más bien una actualización con respecto a lo que impone el contexto, pero también a nuevos tiempos. Es decir, por ejemplo, se conservan los 6 títulos. Se viene un artículo, como decía Luz Karime, para hacer algunas reformas, ¿no es cierto?, con respecto al artículo de carácter lingüístico. En ese sentido, pues les dejo esa idea metafórica, si lo que necesitamos es una revolución pacífica de la educación, lo que quiere decir que sí es necesaria una reforma como lo que se está planteando, pero al mismo tiempo, para que esta reforma se convierta en acción misma, también seguiremos necesitando participación y movilizaciones con respecto a lo que significa en profundidad la educación. Una reforma no puede terminar con las participaciones o con las movilizaciones sociales para presionar que de esta reforma y de la educación como derecho se deriven acciones que contribuyan lógicamente a la calidad de la educación, pero no solamente a la calidad de educación, sino a la transformación, al desarrollo social y productivo de nuestra sociedad, especialmente para acabar con brechas que aparecen los motivos que están expuestos para justificar la reforma. Dicho esto, voy a señalar 3 elementos de la reforma que me parece que la hacen en algunas cosas atrevida, pero
fundamentalmente tímidas. El primero es la educación como derecho del ser humano. Me parece que es algo valioso desde el punto de vista axiológico, es decir, de los valores, que es algo valioso desde el punto de vista teleológico, es decir, desde el punto de los grandes fines que nos proponemos de desarrollo social y justicia. Pero también me parece que es muy importante la educación como derecho, pues desde el punto de vista ontológico. Aquí estoy siendo un poco, digámosle, antipático con el uso de las palabras, pero simplemente es que la educación como derecho es un elemento importante porque casi siempre se señala, como en la Constitución, la educación como derecho de la persona o del ser humano o los derechos humanos. Ese es esencialmente una dimensión ontológica de lo que significa la educación como derecho. En la Constitución dice que la educación es un derecho de la persona y servicio público con una función social. Pero en la reforma se ha tratado de eliminar todos los apartes que se refieren, lógicamente, a la educación como servicio público. La educación como derecho tiene sustentos en la Constitución. Tiene también sustentos, por ejemplo, en la Ley General de Educación, ¿sí?, del 94, como dijo Víctor. También se señala, ¿no es cierto?, que es servicio público, pero en algunos apartes se reconoce que es un derecho profundo de las personas. Y especialmente se señala en el Plan Nacional de Desarrollo, la educación superior como derecho. Entonces yo comparto que la educación es un derecho del ser humano, pero cuando uno lee la ley estatutaria, este derecho a la educación del ser humano empieza a desagregarse y especificarse. Entonces, más o menos uno podría decir que para que se cumpla el derecho a la educación del ser humano, es necesario también que se cumplan otros derechos, como los subderechos o derechos más chiquitos, o que es necesario también un tipo de derecho a la educación media, o que es necesario, etcétera, etcétera. Es decir, el derecho empieza a tomar un carácter no solamente esencial, ¿sí?, en unidad, sino se desglosa en una serie de acciones o transacciones que pertenecen mucho más a la línea, ¿no es cierto?, del planteamiento de políticas o elementos estratégicos, etcétera. Es decir, algunos articulados que están en la ley estatutaria hacen mucho más referencia a elementos transaccionales, operacionales, o, en otras palabras, es una dimensión técnica, ¿no es cierto?, que operacionaliza muy prematuramente un elemento ontológico como un derecho del ser humano. En ese sentido, empieza a haber algún tipo de la desagregación del derecho y en la especificación del derecho por aspectos transaccionales operativos, ¿sí?, empieza a confundirse la educación como derecho como fin, desde el punto de vista ontológico, en la educación como una actividad transaccional de carácter tecnológico. Y esto sucede un poco por empezar a jugar con una dimensión sin considerar lo que significaba la dimensión de la educación como servicio público con un tipo de función social, lo cual podría ocasionar lo que dice Víctor, ¿no es cierto?, empezar a confundir mi reclamación por el cumplimiento de un tipo de estrategia justa para las poblaciones con acciones de tutela de carácter particular, etcétera, etcétera. Entonces yo llamo la atención sobre ese punto. Primer punto, con respecto a la educación como derecho humano, que lo comparto, pero al mismo tiempo el desglose o desagregación y la especificación en aspectos transaccionales podrían debilitar ese gran principio de la educación como derecho. Segundo punto que me parece importante en la reforma a la ley 30. Cuando uno lee todos los articulados, pues uno se hace preguntas, pues viendo pues los deberes que tienen no los deberes, las funciones que tienen diferentes entidades. Es decir, me refiero que si la educación es un derecho, también debemos hacernos la pregunta sobre cómo esto se mueve en la institucionalización o cómo esto se convierte en una acción, en una línea de desarrollo programático o estratégico con respecto a las responsabilidades de las diferentes entidades públicas o privadas.
Y en este sentido, uno lee despacio el papel o los roles del CESU. Lee despacio el papel o los roles de CONACYS, o la entidad que lo pudiera reemplazar, la pudiera sustituir y reemplazar, por lo menos como aparece en el borrador. Lee qué funciones podría tener el ICFES, que pierde la F, que habrá que cambiarle, pues porque ahí dice en la reforma, en el articulado, pues ese ya no ese pues, fomento, sino evaluación de la educación superior, habrá que cambiarle las letras. Entonces pierde la F, le pone la E de evaluación. ¿Cuál es la función que tiene con respecto a la garantía del derecho a la educación? También podemos hacer la pregunta por el ICETEX, es decir, la pregunta de las funciones que tienen las diferentes entidades o las formas de institucionalización para garantizar el derecho. Muchas lo que presentan es proponer. En algunas todavía hereda el problema de la ley, pues de la ley 30, que dice proponer al gobierno nacional. Pero proponer al gobierno nacional es un poco difuso. O proponer al ministerio, que uno lo podría leer, o desde el enfoque de género dice proponer a la ministra o al ministro. Y eso está muy bien desde el punto de vista de la perspectiva de género. Pero en cierto modo, yo diría lo siguiente, para terminar con este segundo punto con respecto a la garantía del derecho a la educación a través de la institucionalización y de las unidades organizacionales o entes que podrían empujar la educación como derecho o como servicio público con una función social. Y es la estructura del MEN garantiza el gobierno, la gobernanza y la gestión y el liderazgo para promover la educación como derecho o como servicio público con una función social frente a algunos elementos esenciales de la reforma que persiguen la participación, la inclusión, la equidad en oportunidades educativas y las contribuciones a la igualdad social. En ese sentido, simplemente, pues, mi pregunta o mi cuestionamiento a qué requiere en términos de estructura de un órgano de gobernanza como el MEN para empujar de la mejor manera, como decía Luz Karime, en términos de eficiencia en la gobernanza y la gestión, una reforma educativa. Es decir, nosotros podemos ser revolucionarios o reformistas con respecto a lo que planteaba la ley 30, pero eso significa que nosotros también debemos pensar las estructuras, las funciones y en última instancia la naturaleza de los diferentes entes o unidades de apoyo y aún del mismo Ministerio de Educación. Y el último punto que quiero señalar muy rápidamente, porque sé que Jennifer se va a referir a ese, es con respecto al tema de la financiación, que es uno de los elementos que se discute con mayor frecuencia. Comparto que hay que buscar otro tema de financiación. Comparto que debe haber voluntad política y si esta se apoya en la reforma educativa para lograr mayores recursos para la educación y especialmente para la educación pública, totalmente aceptable. Pero solo pongo un elemento. Allí se llama la atención de que pues, las variaciones y las financiaciones van a estar guiadas por algo que se llama el ICES, que es el índice de costos de la educación superior, frente a uno que se utilizaba que era el IPC. La discusión está, entonces entra la atención entre el IPC frente al ICES, el índice de costos de la educación superior. Esto sí es un sesgo personal mío por mi formación en matemáticas. Allí, para calcular el ICES, pues se utiliza las clases de costos y agrupaciones de costos. Y las grandes están dadas pues por gastos de personal y bienes y rentas. Y haciendo esos cálculos semestrales, los hace el DANE, con ello, pues se puede calcular este índice y este índice va a guiar, pues este índice de variaciones va a guiar la financiación, pues en última instancia, de las diferentes entidades de educación superior. Yo lo único que dejo como cuestionamiento es que hay que profundizar un poco más sobre lo que significa el ICES.
De ninguna manera puede ser el IPC, puede continuar ello, pero el IPC utiliza unas variables macro relacionadas con las canastas, con los productos de consumo y todo este tipo de cosas desde un punto de vista macroeconómico bastante interesante. El ICES es un instrumento estadístico matemático que tiene en cuenta lo que les digo, las clases de costos, las agrupaciones y formas de medición de estas, como por ejemplo, cómo participa la educación privada, ¿no es cierto?, en estos índices y cómo aparece la educación pública. Entonces, si nosotros vamos a basarnos en el ICES, nosotros tenemos que ser mucho más cautelosos, profundizar y buscar algunos tipos de metodologías, por ejemplo, que tengan sensibilidades para calcular las variaciones desde el punto de vista regional, para ver también las variaciones en costos desde el punto de vista de diferentes sectores poblacionales. Entonces yo simplemente quería, pues perdónenme que me haya pasado un poco del tiempo, pero quería compartir estos tres elementos. Uno, pues yo sí creo que la educación metafóricamente necesita una revolución pacífica, es decir, no puede ser una actualización de enunciaciones de la ley, sino que hay que profundizar mucho más a ello, por ejemplo, para que nos impulse una educación vista mucho más como sistema, articulada, colaborativa, que también aparece muy afortunadamente en la reforma, pero tres elementos que comparto son la educación como derecho frente a la educación como servicio público con un tipo de función social y la manera como se maneja el derecho y se operacionaliza prematuramente y debilita el mismo derecho. El segundo punto relacionado con los elementos transaccionales que garantizan el derecho a la educación y la función que tienen todos los entes y la manera como el ministerio con su estructura y no es un tema de liderazgos de personas, sino con su estructura puede sostener nuevas responsabilidades para empujar la reforma. Y el último, yo sé que Jennifer va a conversarnos sobre los elementos de financiación, ser muy cuidadosos con el manejo del ICES desde el punto de vista de sus variables, buscar mayor sensibilidad que se acerque a variables sociales y de especialmente y de las metodologías estadísticas que se utilizan para... Muchas gracias, Víctor, y discúlpame, me emocioné mucho y creo que me pasé de los 12 minutos, pero ya me callo y le escucho. Gracias a todos. Tiene el micrófono, Víctor, por favor. Sí, tiene razón. Quería decir antes de darle la palabra a la honorable representante, quería informar que quienes deseen, porque tenemos una parte final de preguntas, deben hacerse por escrito a través del chat. Entonces el chat está abierto para que quienes tengan inquietudes las formulen a través de él para poderlas responder por los invitados, los contertulios. Entonces, honorable representante Jennifer, adelante. Hola, profes, buenas tardes. Me encanta un montón volver a verme con varios y con varias de ustedes, verles en el chat. Gracias al profe Víctor, profe Jaime, a la profe Luz Karime también por su presentación. Bueno, en primera instancia, a mí me gustaría contarles que hoy hay dos proyectos de ley puestos sobre la mesa. Uno es el proyecto de ley de reforma estatutaria a la educación, que por supuesto no reglamenta o no modifica concepciones solo para la educación superior, sino que también se refiere pues a todos los niveles de la educación. Y por otro lado, un proyecto de reforma ordinaria a la ley 30 del 92, que precisamente pues es la que ya se refiere a todo el sistema de educación superior, incluyendo públicas, privadas, educación técnica y tecnológica, pero siempre dentro de la formalidad. En ese contexto, creo yo que los dos proyectos tienen un problema grande y es que no ha habido como un norte, ¿sí? Como un objetivo claro, que el gobierno diga, quiero avanzar hacia, es decir, todas y todos sabemos que se quiere avanzar hacia la educación como derecho fundamental, pero nos preguntamos, que entiendo es la primera inquietud del profe Jaime, eso en la práctica ¿qué implica? ¿Cómo se institucionaliza? ¿Con qué se come? Digamos que se deriva de este tipo de definiciones. Entonces, a mí me parece que esto es clave porque
el gobierno ha definido que va a tramitarse inicialmente la reforma estatutaria y posteriormente la ley ordinaria, lo cual tiene todo el sentido del mundo, pues porque una reglamentación es mucho más general, mucho más abstracta que la reglamentación ordinaria. En este conversatorio, en teoría, debemos hablar principalmente de la ley ordinaria, mejor dicho, de la reforma a la ley 30 en particular. Sobre la ley estatutaria, yo quiero contarles que mi lectura es que la ley estatutaria sigue orientándole unos deberes muy regulatorios, muy de inspección y vigilancia al Estado. Si bien implementa las 4 A's que las Naciones Unidas han señalado para la educación, en donde estamos hablando de adaptabilidad, asequibilidad, en este momento no recuerdo las otras 2, pero se refieren a que gradualmente tengan como mayor acceso para la gente y a que la educación se adapte a las particularidades de cada individuo, de cada región, y eso es una cosa muy importante y un avance, pues creo que en las funciones y en los deberes del Estado se queda aún muy corta y muy en el planteamiento de que el Estado debe regular, vigilar, inspeccionar, más no necesariamente ofrecer. Y entonces aquí paso ya a la reforma a la ley 30, en donde, a mi parecer, sí hay un debate sobre si debería entenderse como un derecho fundamental o no. Si bien algo se puede entender como un derecho fundamental, esto no implica necesariamente que todas las personas tengan que acceder al mismo tiempo y en las condiciones que cada uno y cada una quiera, sino que se trata de que el derecho, digamos, esté al acceso y esté disponible para las personas que lo quieran. Creo que esto va a implicar un debate reglamentario precisamente para ajustar todos estos elementos y que no vaya a derivar en que si una persona con una tutela, mejor dicho, porque no pasa un examen de admisión o porque no tiene el puntaje del ICFES, pues digamos que no prospere. Sin duda alguna esto va a tener unos elementos reglamentarios, pero ¿por qué empiezo por ahí? Porque si concebimos la educación como un derecho fundamental, entonces, a pesar de que no nos opongamos a un sistema mixto de educación superior, el papel de la educación pública sí es esencial. Es esencial en la medida en que los costos de la educación superior de calidad, especialmente universitaria y especialmente con énfasis en investigación, son costosos. Evidentemente, de hecho, los costos marginales de producir una unidad adicional de conocimiento, no un graduado más, como tradicionalmente se mide, son bastante altos y en esa medida, pues, si no hay una financiación pública de la educación superior, estos costos van a terminar digamos, descargados en las matrículas que van a tener que pagar los estudiantes y las familias, y en ese sentido, pues la educación privada de calidad será sí o sí muy costosa, y si no tenemos universidades públicas bien financiadas, solamente van a poder acceder al derecho a la educación superior de calidad quien tenga recursos para pagar matrículas millonarias o quien tenga la capacidad de endeudarse para hacerlo. En ese sentido, si entendemos la educación como derecho fundamental, pues no se concluye de eso que vamos a estatizar todo el sistema de educación superior, pero sí creo que se concluye que el papel que tiene el Estado en la garantía y en la oferta directa de educación superior pública de calidad es fundamental. Entonces, en esa medida, quiero referirme a este planteamiento que tiene la reforma a la Ley 30. Como entiendo que la educación pública es el énfasis y debe ser la prioridad, si entendemos la educación superior como un derecho fundamental, cosa que ocurre en los países capitalistas más desarrollados del mundo, en donde las mejores universidades, mejor dicho, dentro de las mejores universidades hay una gran cantidad de universidades públicas, pues en ese sentido creo que la reforma que ha presentado el gobierno tiene algunas fortalezas y algunas debilidades. Fortaleza: modificar los artículos 86 y 87, que como aquí ya se han señalado, no reconoce las necesidades financieras de las universidades, pero pilas, profes, porque el gobierno, en la intención inicial era recoger la redacción que nosotros habíamos hecho en el proyecto de reforma a los artículos 86 y 87, que no solamente modificaban el IPC por el ICES, profe Jaime, sino que planteaban la necesidad de actualizar este ICES con la participación de las universidades públicas. Hay ICES para universidades públicas y universidades privadas. Claramente hablamos del ICES de las universidades públicas, pero hay elementos que hay que incorporar y ajustar absolutamente de acuerdo. Si podemos reflejar realidades regionales, hay que hacerlo. Pero el proyecto inicial también incluía, por ejemplo, los puntos derivados del decreto 279, que yo sé que es un asunto de discusión
que hay planteamientos sobre la necesidad de actualizarlo, discutirlo, modificarlo, pero en términos generales, el decreto que cumpla las veces de la bonificación o de los salarios de los docentes. Eso es fundamental porque ustedes saben que al día de hoy, pues las necesidades presupuestales derivadas del 1279 no las han asumido el gobierno nacional, ni mucho menos los gobiernos territoriales, que tampoco tendrían por qué hacerlo, toda vez que este decreto es expedido por el gobierno nacional, y eso ha venido creando unas necesidades financieras que las universidades no han podido atender. Eso es, digamos, si quisiéramos mantener la capacidad adquisitiva de las universidades, pero lo cierto es que llevamos 30 años creciendo sin un respaldo presupuestal que crezca al mismo ritmo con el que ha crecido, por ejemplo, la cobertura, o con el cual las universidades públicas han creado nuevas sedes. Ustedes lo saben, por ejemplo, la Universidad Nacional con 9 sedes. Cuando esta ley se expidió no teníamos ni la mitad de las sedes que tenemos el día de hoy, y eso pasa en todas las universidades públicas del país. Así que yo creo que hay que hacer un par en el camino antes de decir, bueno, 500.000 nuevos cupos, 11 universidades nuevas. Bueno, pero ¿cuáles son las necesidades que hoy en día tiene nuestro sistema universitario estatal? ¿Cuáles son incluso no solamente el sistema universitario estatal, sino también la red de instituciones técnicas, tecnológicas universitarias que están absolutamente desfinanciadas? 11 de estas instituciones no reciben un solo peso del gobierno nacional central, sino que dependen de las entidades territoriales y ni siquiera tienen una base presupuestal, profes. ¿Cómo pagarle a los profesores de planta de estas instituciones si ni siquiera tienen una base presupuestal? Cada año tienen que estar rogando en la asamblea departamental que si por favor les dan un peso para poder contratar a sus profes. Ese es el motivo por el cual la educación técnica y tecnológica en nuestro país, que no ofrece el SENA, la educación técnica y tecnológica de las ITTUs ha sido de pésima calidad. Y yo en esto quizás sí disiento un poco del planteamiento que hace la profe Luz Karime, porque a mi parecer hay una diferencia epistemológica en los programas de formación técnica, tecnológica y en los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano, con los programas profesionales y mucho más con los programas de posgrado, en donde la intensidad del componente práctico y del componente teórico pues varía. En un programa de formación técnica o tecnológica, el componente de aplicación, el componente práctico de la disciplina es mucho más fuerte que el componente investigativo, teórico o de necesidad de crear nuevo conocimiento. Mientras que en la medida en que uno entra a un programa universitario, un programa postgradual, un doctorado, una maestría, el componente investigativo, teórico, digamos abstracto, más abstracto que particular y concreto, se vuelve cada vez más importante. Eso no quiere decir entonces que un programa esté por encima del otro. En los países desarrollados, la pirámide es 70% formación técnica y tecnológica y 30% profesional, es porque tenemos un desarrollo del aparato productivo e industrial mucho más fortalecido, que se entrelaza fácilmente con la formación técnica y tecnológica, cosa que no ocurre en Colombia, pero es, a mi parecer, principalmente un fenómeno que responde a la desindustrialización dura y brava que hoy está viviendo nuestro país. También difiere un poco de este concepto de pertinencia, porque a mi parecer, pues el sistema universitario está llamado, de hecho, a jalonar nuevos sectores, a crear nuevos, por ejemplo, nueva investigación, incluso programas universitarios sin ninguna intención de, digamos, un vínculo con el sector productivo directamente. Si nosotros tenemos programas, yo qué sé, por ejemplo, las artes, la filosofía, que son programas cuyo interés es el conocimiento en sí mismo, digamos, si nos apegamos a rajatabla al concepto de lo que esté demandando el mercado laboral para la educación universitaria, cuyo propósito no es únicamente abastecer de mano de obra la producción, pues vamos a tener un problema epistemológico fuerte. Por eso yo no estoy de acuerdo con la homologación de contenidos en la educación técnica y tecnológica con la educación universitaria profesional. Yo creo que lo que ha venido pasando en nuestro sistema es que, miren, uno se gradúa de 11, y lo digo por experiencia propia, sin que le enseñen a integrar y a derivar bien, pero con un cartón de técnico o tecnólogo debajo del brazo. Porque ya tienes que graduarte de 11 teniendo un técnico o un tecnólogo, porque si no has hecho un ciclo propedéutico, no tienes con qué desenvolverte en el mercado laboral, y esa es como la preocupación. Si pasas a una universidad pública o privada, llegas y lo primero que te dicen es, ay, ¿usted por qué no sabe derivar e integrar? Ahora en la Universidad Nacional estamos discutiendo si crear un preuniversitario dentro de los programas de la universidad para suplir esos conocimientos que no se dictan en la educación básica y media por el desespero profundo de embutir a la brava, discúlpenme que lo diga así, pero francamente es así.
O sea, jornadas escolares de la mañana y en la tarde a los bachilleres les meten un programa técnico y tecnológico embutido rápidamente para que tengan un título para desenvolverse en el mercado laboral. Pero no hay una reflexión epistemológica sobre la naturaleza distinta, absolutamente distinta, de los programas técnicos, tecnológicos y de los programas universitarios. ¿Por qué incluso hay programas tecnológicos y técnicos mejor remunerados? Pues porque los comparamos con programas de pregrado de universidades de mala calidad, que evidentemente no son igual de remunerados que un programa profesional en universidades de alta calidad o con nombre reconocido. Pero en la educación técnica y tecnológica tenemos una tarea urgente que más que estar preocupados y preocupadas porque la gente entienda la educación técnica y tecnológica como un preuniversitario para la educación universitaria, como un preuniversitario para la educación postgradual, que se entienda como un ciclo, incluso, no sé si decirlo como, o sea, es un camino en sí mismo. La educación técnica y tecnológica en países como Alemania es un programa de formación muy bien remunerado por las condiciones de la industria, sin necesidad de que alguien tenga la obligación de pasar a la educación o profesional universitaria o educación doctoral. Entonces yo quiero, porque además ustedes son profes, y creo que este es un debate que puede ser interesante para que ustedes también participen, ese debate epistemológico que tenemos. Y exactamente el papel del SENA. El papel del SENA inicialmente era ofrecer educación no formal ante la realidad de que tenemos una gran cantidad de personas en nuestro país que no han finalizado su educación de bachillerato. Por ejemplo, eso se dio al principio de este gobierno, este debate, si el SENA debía pasar al Ministerio de Educación. Yo, por ejemplo, me opongo a esa posición. Yo creo que el SENA ha sido una reivindicación de los trabajadores y de las trabajadoras por reconocer la formación para el trabajo y el desarrollo humano como una herramienta necesaria para la producción y para mejorar las condiciones y el conocimiento en general del mundo de los trabajadores y de las trabajadoras. Vean este caso, personas excombatientes y firmantes del acuerdo de paz que siempre o sea, que no tienen su título de 11, por ejemplo, pero que pudieron concretar y formalizar todos los conocimientos que adquirieron en sus anteriores actividades gracias a la formación que el SENA hoy les puede ofrecer, porque al no ser educación formal no les obligan, les exigen un proceso previo de educación básica y media. Entonces, a mi parecer, a lo que nos deberíamos dedicar es a zapatero a tus zapatos y a resolver la gran falencia de calidad que hoy tenemos, tanto en la educación básica y media, como en la educación para el trabajo y el desarrollo humano, como en la educación técnica, tecnológica y como en la educación universitaria y posgradual. Porque al desesperar, y creo que ese es un problema que trae este proyecto, que lo que hace es concretar y sistematizar todas las reformas que han hecho los gobiernos anteriores, el Marco Nacional de Cualificaciones que lo hizo Juan Manuel Santos, o sea, todas esas reformas, mini reformitas, porque una vez Santos pierde su intento de reformar la Ley 30, lo que empiezan a hacer es a dividir ese proyecto de reforma de la Ley 30 en mini reformas en el Acuerdo por lo Superior a 2034. Ustedes lo pueden encontrar todo muy claramente en ese Acuerdo por lo Superior, comillas, digo, pues esa táctica se planteó y empezaron a modificar, ustedes saben, el decreto de acreditación de calidad, todas las modificaciones particulares que ahora tengo el temor de que se quieran implementar en la reforma a la Ley 30 ante la ausencia de un norte claro de qué es lo que queremos garantizar con una reforma integral a la Ley 30. Por eso es que inicialmente pues yo opté o propuse que reformáramos exclusivamente la financiación de las universidades públicas ante la urgencia de modificarla, pero que nos sentáramos a tener esta discusión. Porque de lo contrario, lo que va a pasar es que el gobierno va a presentar este proyecto en un desespero por decir, vean, aquí les presento algo a los jóvenes ya que estamos perdiendo puntos de popularidad, y ante la falta de claridad sobre este norte, pues se van a empezar a mover todos los intereses que sí creo que existen principalmente sobre la educación privada, que no la educación privada de muy buena calidad que creo hoy, que opera sin ánimo de lucro, pero pues yo hablo también, y con esto voy cerrando, ¿qué pasa con la educación privada superior? Tenemos como dos tipos de gamas de universidades de muy buena calidad, con matrículas bien costosas, pero pues como son de muy buena calidad, se entiende que las matrículas van a ser costosas, en donde valdría la pena pues evaluar que los recursos sí se estén invirtiendo en lo que se necesita, pero también tenemos una segunda gama de universidades privadas en donde las denuncias son de todos los días, de que los recursos que la gente está pagando en matrículas terminan en ánimo de lucro, invertidas en comprar lotes en Miami y en otras cosas que no son los fines misionales de las universidades privadas.
Creo yo que hacia allá también hay un vacío en la propuesta de reforma a la Ley 30 en la lucha contra el ánimo de lucro, y hay una ausencia, aunque me dijeron que ya lo habían incluido en el último borrador, pero la verdad no lo conozco el último borrador, en materia de autonomía y democracia universitarias. Yo creo que en las universidades públicas hay que plantear francamente un gobierno universitario elegido democráticamente. Sé que hay debates sobre eso. Yo no estoy diciendo que esto vaya a resolver todos los problemas en el interior de las universidades, pero es que no puede seguir pasando lo de la universidad distrital, en donde ponen rectores que no responden a sus comunidades universitarias, lo de varias universidades públicas, sino que termina siendo el gobernador el que pone el rector y vuelve la universidad a partir de las OPS su caja menor para los puestos. Creo que la mejor forma de garantizar transparencia es que la rectoría y la dirección de las universidades públicas se deba a sus mismas comunidades. Y en las universidades privadas, perdón, es fundamental que sea una exigencia para el registro calificado, la elección democrática de representantes estudiantiles y profesorales en los órganos directivos. De otra manera va a ser muy difícil luchar contra el ánimo de lucro, porque cómo se accede a los estados financieros de la universidad, cómo se hace una labor de veeduría, incluso de concertación sobre el incremento de los precios de la matrícula en las universidades privadas. Requerimos que haya participación democrática, y esto fue algo de los grandes avances del manifiesto de Córdoba, que fue reconocer la autonomía universitaria como un principio que no es solamente, que no reside en los gobiernos universitarios solamente, sino en sus comunidades. Entonces, yo dejaría por ahí, obviamente no profundizando en la financiación, porque creo que ustedes ya lo han tratado previamente, pero sí hay que incluir en esa redacción el decreto 1279, y sí hay que incluir un reconocimiento de la deuda histórica acumulada con las universidades públicas. No pueden pedirle a las universidades que vuelvan a aumentar en 150.000 nuevos cupos cuando ya hemos aumentado 500.000 con casi la misma base presupuestal. Una base presupuestal que ha crecido pues marginalmente, pero que no ha crecido de acuerdo a las necesidades de las universidades. Ese es como mi balance. Bueno, y la reforma ordinaria también concentra la mayoría de funciones del CESU en el Ministerio de Educación. Yo no soy muy amiga del CESU, yo creo que este no es un órgano democrático ni nada de lo que ustedes quieran, pero mucho menos voy a ser fan de que estas funciones se concentren en el Ministerio de Educación. Hoy puede ser un gobierno con el que algunos de los sectores de las universidades públicas se pueden sentir afines, pero piensen y pensemos que podría ser también en 3 años un gobierno absolutamente enemigo de la educación pública como los que tanto hemos tenido, y en ese sentido, pues toda esta reglamentación, esta concentración de poder en el ministerio no me parece a mí la mejor alternativa. Bueno, muchas gracias, honorable representante. Nos hemos dado cuenta por qué le eligieron. Bueno, yo quisiera plantear, antes de pasar a algunas preguntas que ya tenemos en nuestro chat, algo que me ha inquietado y que pues de alguna manera está muy subyacente, no se ha trabajado suficiente, pero se deriva de algo de lo que decía tanto la representante como el profesor Parra, y es usualmente la concepción de universidad que está en estas leyes es la concepción napoleónica de la universidad profesionista, de la universidad formadora de profesionales. Y la verdad es que la parte investigativa de producción de conocimiento, inclusive de divulgación de conocimiento y la misma relación con la sociedad a través de la extensión prácticamente no aparece. Entonces uno se pregunta si es necesario hacer una verdadera ley de universidad, que es distinto una ley de educación superior, ¿no?, a una ley de universidad como institución que tiene unas características más pensadas en lo que fue la universidad alemana, la de Humboldt, ¿no?, que la universidad napoleónica profesionista, que fundamentalmente se dedica a formar profesionales. Entonces, cuando uno habla de educación superior, pues está hablando obviamente de formar profesionales básicamente, y técnicos y tecnólogos, pero no está pensando exactamente en la institución como tal. Entonces, no sé si se justifique, por ejemplo, pensar en una ley de universidades y en una ley de educación superior, que serían distintas, desde luego conectadas, pero no sé si esto es mucho pedir. Luz Karime, su revancha. No, solo quiero antes referirme a 2 aspectos que mencionó Jennifer. Uno es que no es cierto que en una educación técnica bien hecha
es que no es como ocurre en Colombia, no haya investigación. Hay investigación, debe haber investigación. Lo siguiente es que cuando hablo de que el camino de las técnicas y las tecnológicas puedan tener maestrías, es que existen maestrías técnicas. No es necesariamente pasar al otro tipo de maestrías, porque por supuesto que hay unas concepciones, visiones y tipo de habilidades y de formación que son diferentes. Y lo tercero es que cuando menciono formación dual, que por supuesto que esa se hace en conjunto con el sector productivo, no estoy diciendo que toda la educación superior deba ser basada en formación dual. Este modelo se usa mucho más para certificaciones y para algunas carreras técnicas y tecnológicas. Respecto a si tener una ley aparte de universidades, a mí lo que me preocupa es que a veces el marco regulatorio y la forma como está, como se organiza, como se pone, de esa misma forma se empieza a ver el sistema. Entonces me preocupa que se empiece a ver totalmente fraccionado y que quizás se abra unas brechas muy grandes entre los tipos de instituciones de educación superior. Pero sí estoy de acuerdo que es muy importante el tema de la investigación, que está pues en Colombia sigue siendo muy deficiente y que para hacer buena investigación pues necesito unas condiciones de infraestructura, de cualidades de los docentes y recursos muy diferentes a un programa en donde pues no tenga, o una institución donde no haya un énfasis en investigación. Yo veo que el tema de investigación, por ejemplo, está totalmente desapercibido, desconectado, porque tenemos otro ministerio, pero además pues es totalmente deficiente. Y si uno busca, por ejemplo, en esta nueva, o en la que yo conozco la primera propuesta de reforma del gobierno, palabra innovación, calidad, investigación, es como un adorno, como que se menciona porque se trae de algunos términos que venían antes, pero realmente no hay ninguna apuesta clara, y en eso estoy de acuerdo con Jaime, con Jennifer, y es pues porque todavía no estamos de acuerdo en para qué esta reforma y qué es lo que realmente queremos lograr, cuál es la educación superior y el tipo de formación o los tipos de formación que requiere Colombia. Entonces, estoy de acuerdo en que hay que profundizar en unos temas, no estoy convencida de que toque fraccionar y tener leyes o, digamos, esquemas regulatorios totalmente diferentes. Bueno, profesor Parra. Solo como una pregunta a Jennifer y también pues a Oscarime, pero tú te has referido y yo estoy en parte de acuerdo en que podríamos habernos concentrado más en los artículos 86, 87 y haberle dado una vía de mayor profundización y una visión mucho más integral a otros elementos de la educación como sistema. Pero a este de la financiación también se le suma el otro título, que es el de las sanciones. Y aquí en el de las sanciones pues hablan de prevención y sanción. En la realidad uno encuentra algunas negligencias administrativas en las instituciones de educación superior en todos los niveles. Adicionalmente a las negligencias administrativas o algunas veces pues digámosle superávit metafóricamente de burocracia, ¿no es cierto? A nivel directivos, también a veces se acompaña de algunas acciones corruptas en algunas universidades. Mi pregunta es, dada la financiación, y estamos buscando una mejor financiación de la universidad, dado el tema de las sanciones, inspección y vigilancia, ¿ustedes qué creen de una superintendencia nacional de la educación? Bueno, Jennifer. Bueno, pero... Bueno, estaban muy buenas las dos preguntas. Bueno, quería como de pronto plantear algo. Yo estoy consciente de que los componentes teórico-prácticos hacen parte de todos los programas de educación superior. Por eso a lo que me refiero es como a la intensidad quizás, y hubo algo que a mí como académica, que también lo soy además de política, me voló mucho la cabeza cuando una vez me invitaron a un conversatorio en Princeton. Allá pues creó un centro de investigación Einstein.
y él escribe un texto que me encantó, que se llama La importancia del conocimiento inútil. Y la verdad, a mí me parece, o sea, como el sueño más abstracto de por qué, de la necesidad de alimentar la curiosidad de los seres humanos para investigar cosas que así no sean necesariamente aplicables en el corto plazo. Y de hecho, como descubrimientos o avances en la ciencia que en un principio no eran útiles para nada, terminaron siendo la clave para los avances tecnológicos posteriormente. Entonces, pues yo no siento ningún tipo de desprecio por ninguno de los niveles de educación, por el contrario, me parece que son las dos caras de la moneda, dos partes de la contradicción de alguna manera, y en ese sentido se necesitan ambos para poder avanzar como sociedad. Solo que pues a veces muy buenas ideas en Colombia terminan convertidas en lo que yo ya me imagino que es lo que va a pasar, que es lo que ha pasado con los ciclos propedéuticos, que es un poquito de aquí, un poquito de allá, tome, le damos su título, váyase al mercado laboral, y no hay una preocupación epistémica sobre el conocimiento, sobre el papel que juega pues la investigación, por ejemplo. Eso es como, y eso es lo que entiendo yo que va a pasar en caso de que nosotros aceptemos este tipo de homologaciones eso no quiere decir que no haya que articularlos. Yo creo, por el contrario, que deberíamos dedicarnos a hacer bien la labor de cada uno de los tipos de educación para poder ensamblarlas sin necesidad de sustituir una por la otra o sin necesidad de que haya una visión jerárquica de la una sobre la otra. Entonces, diría eso sobre los diferentes tipos de educación. Lo que dice el profe Jaime, profe, ese es un debate muy importante porque en nuestro proyecto nosotros no habíamos contemplado inicialmente ningún tipo de control, pero después de las audiencias públicas que hicimos, incluimos una obligatoriedad de la creación de veedurías estudiantiles, profesorales y de trabajadores para que los recursos efectivamente se inviertan en lo que se requiere. Eso es fundamental. Sé que incluso en varias universidades públicas las representaciones estudiantiles han sido cooptadas por muchas administraciones. Yo sé que tenemos un problema de representatividad en estos lugares, en estos espacios, y le voy a ser muy franca. Yo en principio, digamos, me opongo a una superintendencia porque creo que puede ser una excusa perfecta para violar la autonomía universitaria, pero también tengo que decirles, profes, que me he quedado como muy entre la espada y la pared en el sentido de qué es lo que nosotros vamos a, o qué herramientas de dientes tenemos para actuar sobre, por ejemplo, universidades en donde esto ocurre, que sean públicas o privadas. ¿Qué pasó? Con la ley de inspección y vigilancia, por ejemplo, en el caso de la Universidad San Martín, lo que hicieron fue intervenir la universidad y poner personas externas a la universidad en sus órganos directivos. Esto no terminó resolviendo el problema porque al final mi impresión es que no había gente comprometida con el proyecto institucional, o sea, que gente que, mejor dicho, se pusiera el busito de Universidad San Martín, o sea, gente que tenga su proyecto laboral, investigativo de vida vinculado a esa universidad. Entonces, yo no tengo aún una respuesta para esa pregunta, se lo quiero confesar, porque además hoy hay un proyecto de acto legislativo que está escribiendo un representante que es del partido de la U, y en principio yo dije, me voy a poner a ese proyecto, y les quiero decir que lo veo con prevenciones, pero es un proyecto que hace obligatoria la participación democrática de estudiantes y profesores en los órganos directivos de las privadas y de las públicas. Entonces, francamente, quiero desarrollar un poco más ese debate. Sí les confieso que mi posición es muy prevenida frente a la violación de la autonomía universitaria, pero también sé que el problema es real y que lo que nos hemos ingeniado para atenderlo hoy no ha sido suficiente. Sobre una ley de universidad, yo creo que yo creo que hay un problema en tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología tan apartado del Ministerio de Educación, o de concentrar la educación superior exclusivamente en el Ministerio de Educación, porque francamente la financiación de la investigación en teoría está en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En la práctica no hay un peso tampoco en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. De hecho, hay una reducción en términos reales del presupuesto para el 2024. De una vez les alerto, profes, vamos a estar moviendo con esto, porque imagínense, Colciencias va mejor como instituto, como ministerio. Perdón, si nosotros comparamos los recursos en términos reales del Ministerio de Ciencia y Tecnología, le iba mejor en términos presupuestales cuando ni siquiera era un ministerio. Entonces ahí creo que eso es un problema porque la investigación ha tenido cero relevancia, pero también siento, profe Víctor, que
Si hay unas instituciones ninguneadas, minimizadas y abandonadas, han sido las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. Yo entiendo porque, imagínense, a ellas les exigen lo mismo que le exigen a las universidades para acreditarlas de alta calidad. La productividad de sus docentes está medida por el mismo decreto 279. O sea, casi que les exigen en gran medida ser como las universidades, mientras no reconocen que hay diferencias en ese tipo de comportamientos y sobre todo ni siquiera tienen, si las herramientas que tienen las universidades para cumplir esas metas son insuficientes, las ITTUs peor. Entonces, yo creo que podríamos hacer algo más articulado con las ITTUs. Francamente, es como lo que he venido entendiendo. Muchas de ellas hoy quieren convertirse en universidades profes porque en la práctica medio las han obligado a hacerlo. O sea, las condiciones que les piden a sus profes son muy similares, o sea, no hay una distinción en esos tipos de formación. Así que, pues, yo creo que podríamos trabajar mucho más. Yo creo que es deseable que el sistema universitario estatal, que es solo de universidades, tenga un trabajo mucho más mancomunado con la red de instituciones técnicas y tecnológicas universitarias públicas del país, y ahí creo que tendríamos una muy buena coordinación. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a aprovechar esta última media hora para algunas preguntas que nos han hecho a través del chat. Comienzo por una. Es una propuesta o una opinión de Juan Gabriel Osorio Rueda que dice: necesitamos un tiempo de recuperación presupuestal antes de más cupos. ¿Qué creen? Preguntas cortas para respuestas cortas. Víctor, ¿la lees otra vez, porfa? Bueno, ok. Un momento. Un tiempo de recuperación presupuestal. Sí, Sí, sí. ¿cierto? Para la deuda histórica. O sea, que en vez de exigirle, ha sido común que la contraprestación para aumentar el presupuesto, que aumenten los cupos cada una de la universidad. Eso fue muy claro en 1975 con la Universidad Nacional. Sí, le doy más plata, pero abra los cupos casi al doble. Entonces, quien dice este análisis dice, necesitamos un tiempo de recuperación presupuestal antes de más cupos y más sedes. Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que ya lo mencionó Jennifer, es decir, hay una deuda histórica con la financiación de las instituciones de educación superior oficiales, que antes hacen maravillas con los recursos, con la infraestructura que tienen, y pues si no se salda esa deuda, pues no se puede pedir más. Es que ahí ya también podríamos estar en dificultades en términos de calidad y de muchos otros, ¿cierto? Porque no es como metamos entonces más estudiantes o virtualicemos, o entonces ¿cuál es la solución para poder tener esos 500,000 cupos adicionales? Eso no es posible con la infraestructura actual, entonces no va a ser posible en el corto plazo. Algo que me parece curioso, al menos analizando, ustedes que ya mencionaron los índices, esto de ya no aumentar con la inflación, sino con el crecimiento en el ICES, el análisis que hemos hecho en el Laboratorio de Economía de la Educación, el ICES es semestral y la inflación también se podría calcular semestral. En los últimos 10 periodos, solamente el ICES ha estado en un semestre por encima del aumento en la inflación. Entonces, eso, pues, digamos, al menos en los datos no veo cuál va a ser el cambio. Dejarlo ahí por si de pronto en algún año o en algún semestre va a quedar por encima, pues sí, pero eso realmente no va a solucionar el problema estructural, el problema de fondo. Ok. Profesor Parra. Sí, de acuerdo. Hay que aumentar la inversión en educación y hay que reparar. Hay que reparar, hay que equilibrar, pero también hay que desarrollar. Yo sí creo que desde lo que hemos compartido acá, el sentido de la universidad, como dice Víctor, o el sentido de la educación superior tiene que ser claramente definido a mediano y a largo plazo, y de acuerdo a ello, la única variable no puede ser costo. También tiene que haber algunas clases, digámosle, clases de rubro referidos a crecimiento y a desarrollo, y eso seguramente se va a pegar a productividad. Pero si tú no pegas educación a productividad y también no la pegas, ahí vuelvo a lo de Víctor, yo leo como nosotros los viejos una añoranza, no por la universidad tradicional, sino por la universidad clásica, y voy a decir en qué aspecto: su contribución a ciudadanía.
su contribución a ciudadanía, su contribución a consolidación de comunidades y su contribución a consolidación de nación y de país, y no solamente de estructuras de gobierno, que es lo que está en última instancia en juego. Entonces yo sí creo, desde el punto de vista, volviendo a tu inquietud, Víctor, desde el punto de vista de la añoranza de la universidad clásica, su contribución a ciudadanía, ¿sí? Y de allí contribución a desarrollo social, y desarrollo social pegado a bienestar y pegado a equidad en oportunidades educativas y a igualdad social. Entonces, ese con respecto a la universidad. Pero si nosotros tenemos esa visión, la única variable no puede ser clases de costos. También, de alguna u otra manera, pegado a esa reparación de lo que ha pasado en todos estos años con respecto a la universidad, debe crearse algún tipo de rubros y variables relacionados con inversión para desarrollo. Y allí en desarrollo tiene que ser desarrollo científico, desarrollo tecnológico, cultura, arte, sociedad, etcétera, etcétera. Si nosotros no creamos ese, entre paréntesis, ese rubro, puede pasar lo que dice Luz Karime, podemos estar en una contingencia. Cuando metemos inflación, pues ahí vamos a poder estar en una contingencia cuando nosotros calculamos gastos de personal, pero especialmente bienes y rentas. Y puede haber una contingencia, y eso que promete una mejor financiación para la universidad o para la educación superior puede ser contingente, y no lo podemos entrar en un índice que en algunos momentos pueda ser contingente. Ahí utilizo una metodología muy interesante, pero es una metodología de valores agregados mirando variaciones. Hay que buscar otras metodologías un poco más finas, por ejemplo, que asocie variables macro a algunas variables micro que den visión de lo que sucede en la educación de manera local, y que dé visión de las articulaciones entre los diferentes niveles del sistema. Pero primero me sesgo, y segundo me emociono por mi formación en matemáticas, pero yo sí creo que no puede ser la única variable, puede ser costo, sino tenemos que ser mucho más radicales y empezar a buscar desarrollo. Representante Jennifer, en los borradores hay un énfasis en el acceso, y como esa es como una condición general, y el presidente Petro también ha planteado que va a aumentar los cupos significativamente, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted esto de tiempo de recuperación presupuestal entre más cupos y más sedes? Bueno, no, todo lo que han dicho me parece muy interesante. Antes de radicar la reforma a los artículos 86 y 87, profe Jaime, la fórmula que nosotros habíamos redactado era mucho más compleja. Contenía elementos de ampliación de cobertura, de productividad académica, elementos no solamente para poder mantenernos como la universidad que hoy somos, sino para evolucionar, crecer, complejizarnos. Pero, por un lado, pues o sea, obviamente eso va a implicar mayor cantidad de recursos, así que hubo una resistencia de parte del gobierno en principio, y dos, incluso un debate en la comunidad universitaria con varios profes sobre qué indicadores pueden ser ellos, en términos de no quedar en un modelo que incentive que por cada cupo nuevo que tú tengas, pues más plata te dan, digamos, como universidad. O sea, digamos, este debate me parece que es un debate muy rico. El proyecto como finalmente quedó, el de reforma 86-87, yo les quiero decir que quedó bien trasquilado por esas modificaciones y por esas restricciones presupuestales que también plantea directamente el Ministerio de Hacienda. Aún así, lo que plantea es que crecerá con el mayor entre el IPC y el ICES, el mayor de los dos, porque obviamente los salarios de los trabajadores, por ejemplo, se ajustan por lo menos con la inflación. Y en ese sentido, pues, digamos que se aplicó un principio de favorabilidad sobre el índice que más crezca en comparación a la vigencia anterior. ¿Qué diría yo sobre lo de los cupos? A mí me parece que ese es el problema de los cupos, y el enfoque solo en el acceso es el deber central, porque se ha planteado que el deber del Estado es sencillamente garantizar el acceso a la educación superior. Y si eso es con Serpilo Paga, pues es con Serpilo Paga. Si eso es con los bonos escolares que presentó Paloma Valencia, pues entonces es con los bonos escolares, y no hay ninguna preocupación más allá del acceso. Y claro que el acceso es una preocupación y debe ser una responsabilidad del Estado. Programas, por ejemplo, yo creo que Colombia debería y debe tener programas de estímulos y de becas, pero esa no puede ser la política central de educación pública, sino que la política central de educación pública debe ser la financiación a la oferta, acompañado de programas de becas, lo que se considere
becas, pero no necesariamente créditos condonables, o sea, yo no soy fan de los créditos condonables porque yo he visto compañeros míos y compañeras, y seguramente ustedes profes han visto estudiantes desertar, porque es que presentar un parcial pensando que si sacas menos de 3, tal vez tu familia va a quedar endeudada en 30 millones de pesos por semestre, perdón, en total de la carrera, pues es una presión muy fuerte para muchos estudiantes. En ese sentido, yo creo que la propuesta es muy fácil para uno como político, se los voy a decir de manera franca, no, 20.000 nuevos cupos, 500.000 nuevos cupos, pero ¿de dónde vamos? ¿Cuál va a ser esa estrategia? Creo que no es la mejor alternativa, incluso cuando se han propuesto programas como Jóvenes a la U en Bogotá, que la meta era 20.000 nuevos cupos en Bogotá, la meta de la alcaldesa Claudia López. Y nosotros le dijimos como movimiento estudiantil, listo, pero que esos cupos sean principalmente en universidades públicas. Y cuando fuimos a ver, muchas universidades públicas no tenían la capacidad para ampliar cobertura porque lo han venido haciendo los últimos 20 años. Así que yo sí creo que debe haber una estrategia de pago de la deuda histórica, de fortalecimiento de las universidades, que puede ir acompañada eventualmente de aumento de cobertura, o lo contrario, lo que va a pasar, lo que decía la profesora Luz Karime, es que vamos a tener, como en la sede de Tumaco de la Nacional, que ustedes saben que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, pues bueno, ahorita ya vamos a tener profes de planta, gracias a una lucha que se ha dado ahí, pero pues instalaciones que no son las mismas que Bogotá, o sea, seguiríamos replicando aunque bueno, Bogotá también se está cayendo, pero no serían las mismas condiciones, no serían las mismas condiciones a las que podría tener acceso una persona privilegiada, una persona que haya estudiado en un colegio privado en Bogotá, que una persona de Tumaco que venga a un colegio público, o estaríamos condenando a esos nuevos cupos a que sean todos virtuales, sí, o sea, como que igual estaríamos creando diferentes estratos dentro o aceptando, más bien aceptando esa realidad y no planteando una apuesta de que esos nuevos cupos también sean con buena calidad. Entonces yo sí creo que así sea impopular, porque sé que electoralmente puede no ser lo más rentable, pero ahí hay una apuesta de país más grande, creo yo. Bien. Algo sobre la matrícula cero, preguntan. Ustedes han dicho, yo no sé si dijeron, que matrícula cero nos afecta. ¿Qué alternativa propone el gobierno para subsanar este ingreso que ya no hace a recibirse por este concepto? Pues, Karima, tienes apagado el micrófono. Todas tienen apagado el micrófono. Creo que No lo se había cansaron ya. comprendido, pero bueno. No, es El que profe echándonos al agua. Em, pues creo que va muy en línea con lo anterior, es decir, a mí me parece maravilloso y un deber ser que la educación en general sea un derecho fundamental, pero eso es una utopía si no están los recursos necesarios para hacer garantía de ese derecho. Y no solamente, como decía Jennifer, es garantía de acceso, sino garantía de acceso bajo qué condiciones. Entonces, puede estar muy bien matrícula cero, yo creo que hay que hacerlo de manera focalizada, pero pues si esto va a implicar menos recursos para las instituciones de educación superior oficiales y además algo que ya he escuchado y que se están quejando, que no llegan los recursos a tiempo, entonces están teniendo dificultades para hacer pagos de nómina y demás, pues esto realmente va a tener efectos negativos en la calidad y en general, pues en todo el funcionamiento de las instituciones. Entonces, no es solo poner leyes y decir que gratuidad total es un derecho, que todos puedan acceder en las condiciones que quieran, en la región que quieran, sino realmente pues esto tiene que estar acompañado de recursos y de políticas públicas que focalicen. Es decir, en un país con tantas necesidades sociales, está muy bien decir que todos podemos acceder a todo, pero eso es una utopía. Por eso, mientras no tengamos los recursos completos, por supuesto que hay que establecer prioridades. Estoy de acuerdo que la educación tiene que ser una de ellas y dentro de la educación, pues hay que hacer buena focalización en términos de recursos. Mira, matrícula cero, pues en parte se refiere a acceso. Y tú tienes que pensar, pues, que es matrícula cero cuando yo entré a primer semestre, matrícula cero cuando entré a segundo semestre, matrícula cero cuando ya entré a tercer semestre. Pero para que esa trayectoria educativa sea exitosa, no solamente basta la matrícula cero, como dice Luz Karime Abadía, sino hay otros tipos de variables que hay que tener en cuenta. Voy a decir una que me parece totalmente relevante: bienestar. Bienestar estudiantil y pues, cómo se trabaja
los subsidios a vivienda, subsidios subsidios a alimentación con respecto a estudiantes que lo necesitan. Entonces, ese me parece que sí es una cosa fundamental, la gratuidad y la dimensión universal de la educación superior es muy, muy importante. La matrícula cero es muy importante, acceso es muy importante, ampliar cupo es muy importante, pero hay una gran cantidad de variables asociadas con el éxito académico y con la satisfacción a lo que estoy recibiendo en términos curriculares y de enseñanza. Jennifer. Profe, para no extenderme, el gobierno no ha transferido los recursos a las universidades que antes recaudaban por matrícula cero. Y la focalización vía SISBEN 4 puede ser incluso más restrictiva que la focalización de estratos. A mí no me parece que sea un programa muy costoso, no asciende, si no estoy mal empleado, ni siquiera a 1 billón de pesos, pero creo que, digamos, no es la principal barrera que hoy tienen muchos estudiantes, pero sí se está convirtiendo en un problema para las universidades mismas que requerían de esos recursos. En la nacional tengo entendido que el 70% de los recursos de matrículas se gasta en funcionamiento. Y en ese sentido, si no hay un reemplazo de esta fuente, pues vamos a tener problemas fuertes de funcionamiento. Sí. Bueno, hay una pregunta para Jennifer. Dice así: el decreto presidencial 1279 ha contribuido a la dignificación de la actividad docente para los profesores de carrera docente, tanto en lo salarial y prestacional, profesores de carrera docente, incluyendo incentivos para estimular la producción y la excelencia académica. Existen evidencias que muestran un incremento en la producción académica en Colombia, ligado a estos estímulos. En la propuesta de reforma, los artículos 86 y 87, ¿queda financiado lo anterior? En la nuestra sí, en la propuesta de reforma a la ley 30, borrador 1 del gobierno, no. Nosotros ya hicimos esa sugerencia. En nuestro proyecto de reforma al artículo 86-87 dice el 1279 o el que haga sus veces, pero en la propuesta borrador 1 de reforma ordinaria a la ley 30 del gobierno no está incluida. Nosotros ya les mandamos ese concepto al ministerio diciéndoles, si no se incluye el 1279, básicamente no se hace nada. O sea, eso es lo mínimo que tiene que modificarse en el 86 y el 87. Entonces, vamos a ver. Hay una tensión fuerte en este caso con el Ministerio de Hacienda, se los quiero contar, y pues una tensión política. La silla vacía dice que el presidente dijo que no aprobaran nuestro proyecto de reforma al 86 y el 87, principalmente porque es de mi autoría. Aunque no es solo de mi autoría, la hemos trabajado con Gabriel Becerra, que es del Pacto Histórico, con Ariel Ávila, que es del Partido Verde, pero bueno, ese proyecto va a tener que debatirse en plenaria en esta legislatura. Entonces, pues en el proyecto nuestro está incluido, en el borrador de reforma ordinaria del gobierno no, pero ya hicimos esa sugerencia, ese comentario para que lo incluyan, porque pues de lo contrario no tendríamos, eso sí sería lo mínimo. ¿Es el mismo proyecto del representante Jaime Salamanca? Jaime Raúl Salamanca es el ponente de nuestro proyecto, o sea, él hizo la ponencia de nuestro proyecto. Él también radicó una propuesta de reforma a toda la ley 30. Sí. Pero mi intuición es que más que por el proyecto en sí mismo, es para que se acumule con el proyecto del gobierno, porque no le veo como un norte muy claro, pero pues vamos a ver. Pero Jaime Raúl Salamanca hizo la ponencia de nuestro proyecto en la Comisión Sexta de Cámara, ya se aprobó, ya pasaría a plenaria de la Cámara. Vamos a ver cómo va en ese curso. Sí. Hay uno de los asistentes que me dice que quiere leer una carta que le dirigió al presidente Petro sobre la matrícula cero. Vamos a romper las reglas y decir... Buenas tardes, Vale, Osvaldo Lezama, Ya, profesor. a ver. Aló. Sí, a ver. ¿Puedo continuar? Sí, por favor. Soy Osvaldo Lezama, soy profesor de matemáticas, pensionado ya en la Universidad Nacional de Colombia. Un saludo para todos los asistentes a este excelente encuentro, especialmente a las honorables y honorables panelistas y al profesor Víctor Reyes. Básicamente lo que quiero mostrar es, yo le dirigí una carta al presidente de la República, pues, sobre varios aspectos, digamos, de la vida nacional, y uno de los apartes de la carta tenía que ver con matrícula cero, y era una especie de solicitud. Si ustedes me lo permiten, leo ese párrafo
dentro de la carta, que es lo que quería presentar hoy. Estimado presidente Gustavo Petro, solicitamos matrícula cero ya en todas las universidades públicas, en todos los programas académicos, pregrados y posgrados, y para todos los estratos. Algunos miembros de la academia han sostenido durante varios años que no es justo que un estudiante de estrato alto que paga millones de pesos en universidades privadas no tenga por qué dejar de pagarlos en las instituciones públicas. La explicación es sencilla. La educación es un derecho y no tiene nada que ver con el estrato socioeconómico. Parece más simple y razonable aumentar los impuestos a esas familias por otras vías, por ejemplo, el impuesto de renta u otros múltiples mecanismos. Nuestra propuesta no riñe con que las universidades públicas puedan generar recursos propios vía la extensión universitaria de cooperación en proyectos públicos y privados, pero el pago de matrícula cero no debe formar parte de los recursos que genera la universidad para su funcionamiento. Consideramos que con matrícula cero podría ayudar a que miles y miles de jóvenes en Colombia prefirieran estudiar en la universidad y no recibir ingresos de narcotráfico, de guerrillas, de paramilitarismo. Es básicamente, digamos, el extracto de la carta que remitimos al presidente en lo que tiene que ver con matrícula cero. Bueno, gracias. Muy amable, sí. Bueno, el profesor Patarroyo, creo que es de geología, dice, aumentar cupos se puede convertir en populismo. Así que lo importante no es el aumento, sino las fuentes de empleo que cobijen el aumento. Luz Caribe, usted que ha estado relacionando a través de su laboratorio el tema del empleo con el tema de la formación académica universitaria, ¿qué tiene que decir sobre este? Pues, digamos, yo creo que sí es una responsabilidad en general de las instituciones de educación superior, pues que como parte de sus resultados, de sus apuestas, tenga que ver con la empleabilidad. Si bien esto es difícil porque en Colombia, y Jennifer ya lo mencionó, tenemos un aparato productivo bastante deficiente. La gran mayoría de las empresas en Colombia son pequeñas, y cuando uno dice pequeñas, quiere decir que tienen pocos empleados, que en general no hacen innovación, que en general no tienen la posibilidad, no generan muchísimos recursos necesariamente. Entonces, pues tampoco contratan personal y tampoco contratan en general el personal que necesitan, y se vuelve un círculo vicioso. Yo creo que si bien la educación no debe estar totalmente al servicio, por supuesto, ni formar a la medida, porque de eso no se trata, sí es muy importante que tengamos en cuenta que uno de los, digamos, de los objetivos de la formación, sobre todo en algunos niveles de educación superior, es pues el trabajo, digamos, la formación para conseguir un empleo digno. Eso es lo que quieren muchas personas. No es la única opción, por supuesto que es para la persona, para formar buenos ciudadanos, para la sociedad en general, pero también para conseguir trabajo. ¿Qué es lo que pasa? En Colombia tenemos 300 instituciones de educación superior. La gran mayoría de ellas, desafortunadamente, no son de buena calidad, pero las personas muchas veces hacen una inversión en educación superior y unos esfuerzos muy grandes en términos de tiempo, y no saben que hacer una inversión en educación que no es de calidad, pues no va a tener los retornos esperados, no van a conseguir los empleos formales ni los empleos acordes con su nivel de formación. Sí. Y ahí es cuando hay frustraciones en general en términos de estas inversiones o de estas apuestas que hacen muchos jóvenes y muchas personas en general, apostándole a que una vez tengan el título van a conseguir trabajo, porque además la formación en Colombia sigue siendo absolutamente tradicional, sigue siendo absolutamente alejada y descontextualizada de muchas realidades en el país, la forma como enseñamos, los planes de estudio, no solo porque legalmente hay muchas restricciones, que eso también pasa, y ojalá que se pueda mejorar a futuro. Es decir, una institución quiere crear un programa novedoso, y novedoso en todas sus formas, no solo curricular, sino modalidades,
y pueden pasar 2, 3 años para que el ministerio le dé la aprobación de ese gran programa que puede ser novedoso, con lo cual cuando el programa llega, pues ya no es novedoso ni ya no es innovador y ya no puede responder a las necesidades. Entonces yo creo que sí debe haber una conexión muy importante entre la formación y en general el mundo del trabajo. No es la única misión de las universidades, pero es que en Colombia es que ni siquiera hay un acercamiento en ninguno de los sentidos. Hay países donde hablar de ministerio o de ciencia, tecnología e innovación, ministerio de educación o educación en general y ministerio del trabajo, existe una conexión. Es más, trabajo y educación en algunas partes está totalmente, es un complemento que está, pues realmente hay una buena articulación. Yo creo que en Colombia hace falta mucho eso. No es ni siquiera irnos por una de las dos extremos, es que ni siquiera tenemos articulación. Bien. Bueno, vamos a despedirnos de manera que, pues, agradecerles desde luego, porque este es un abrebocas sobre el tema y eso es la sensación que nos queda de hay que hacer más debate sobre este tema tan importante, porque de alguna manera lo que estamos discutiendo es el futuro de las universidades y de la educación superior en Colombia, de alguna manera. Bueno, entonces, unas palabras de despedida. Jennifer. Profe, yo quiero decirles algo y es que lamentablemente tengo una sensación, no sé si ustedes la compartan conmigo, de un debilitamiento muy fuerte del movimiento estudiantil, de un debilitamiento muy fuerte de la calidad de los debates, de la cualificación. Es como si hubiera habido un fraccionamiento, un quiebre. De pronto es porque yo soy muy joven y de pronto esto ya había pasado antes y no es tan grave como yo lo estoy sintiendo. Ustedes tendrán más experiencia que yo, pero en ese camino el papel de los profes y de las profes es muy importante porque ustedes son los que permanecen, los que están ahí, y en ese sentido pues les quiero agradecer mucho por esta invitación y por este conversatorio, y quizás por eso da tanta tusa despedirlo, porque obviamente pues siento yo que es un debate necesario y ojalá de la mano de ustedes podamos esforzarnos por reactivar el movimiento estudiantil y estas discusiones, porque de lo contrario, incluso más allá de la voluntad del gobierno, más allá de la voluntad del Congreso, pues este es un actor fundamental, lo decía el profe Parra. Estas transformaciones tienen que vincular sí o sí estas discusiones y al movimiento estudiantil, profesoral y de trabajadores y de trabajadoras. Y era una reflexión sin la que no podía irme, y pues por lo que veo en algunas de sus caras también están de acuerdo, pero bueno, yo estoy muy pendiente de qué conclusiones hay. Bueno, muchas gracias. Profesor Parra. No olvidemos lo siguiente: si uno hace una lista de los problemas que más nos aquejan, pues nos referimos a temas de inequidad en oportunidades educativas, a desigualdad social, a pobreza, a violencia, a ciudadanía, debilitamiento de la ciudadanía, etcétera, etcétera. En esa lista nosotros podemos hacer, digámosle, muchos puntos, podemos encontrar muchos puntos en esa lista de problemas. Pero si nosotros hacemos la lista de las soluciones, indudablemente en el primer lugar está la educación. La educación no es solamente aquellos procesos formativos institucionalizados, sino la educación, pues así como lo rezan, ojalá sea un derecho del ser humano, pero es el mecanismo social más fuerte que nosotros tenemos para solucionar muchos de los problemas que aparecen en la primera lista. Entonces, para despedirme, muchas gracias por la participación y especialmente por querer la educación y ser maestros. Profesora Luz Karime, una cosita una inquietud que quería preguntarle. El laboratorio de la Universidad Javeriana de Economía y Educación estuvo analizando unas cifras sobre que la mayor deserción se daba en los niveles técnico y tecnológico. Un reto grande no es solo el acceso, porque en general en educación superior ocurre algo. De todos los jóvenes entre 17 y 21 años, solo la mitad ingresa a educación superior en un año. Y
la mitad de una corte que ingresa, casi el 40% deserta. O sea, eso es enorme. Si solo la mitad ingresa y después el 40% deserta, pues digamos que estamos realmente en unas dificultades como país muy grande. Y cuando uno analiza al interior, o como que desagrega un poco la información pues, oficial del Ministerio de Educación, encontramos que esta deserción es más alta en programas técnicos y tecnológicos y en instituciones oficiales. Pero es que esto está muy correlacionado con la composición de los estudiantes. Entonces, si en las instituciones técnicas y tecnológicas, o mejor, si jóvenes de bajos recursos, quizás con unas bases menores porque egresan del colegio no con buen desempeño académico y ingresan más a carreras técnicas y tecnológicas y con más necesidades económicas en general, pues realmente por eso es que se da la mayor deserción. No es necesariamente por las instituciones, eso habría que entrarlo a revisar a fondo, quizás como instituciones o universidades o instituciones técnicas y tecnológicas se puede hacer mucho más, pero la deserción, la principal causa es la situación económica. No es solo que yo pueda ingresar, sino que yo pueda sostenerme. Y para sostenerme en muchos casos, pues necesito trabajar. Y si tengo que trabajar, pues no tengo el tiempo suficiente. O si estoy preocupado porque no tengo con qué comer, o si mi familia necesita el sustento, pues es muy difícil mantenerse. La segunda razón es por bajo desempeño académico, y eso tiene que ver en general con la baja calidad que hay en nuestra educación básica y media, y creo que varios de nosotros como profesores universitarios lo hemos estado viendo a través del tiempo. Y entonces, pues sí, un reto enorme tiene que ver con la deserción en la educación superior. Bueno, su despedida. No, muchísimas gracias por la invitación. Muy agradable conversar con ustedes pues, de este tema tan relevante. Bueno, muchas gracias y decirles que todo lo que se dijo quedó grabado. De manera que no sé si eso es una amenaza o una ventaja, pero muchas personas me dijeron que tenían alguna dificultad para estar presentes y que quisieran observar la grabación. Entonces quiero decir que esto queda grabado y que pues es un elemento contributivo muy importante para todo este debate sobre la educación superior. Muchas gracias, buena tarde y hasta buena noche. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias y buena tarde para todos.